Bienvenidos a todos y a todas, sobre todo bienvenido a Carlos Gómez de nuevo, el doctor que nos ayuda y que nos va a facilitar toda la información de la sesión de hoy. Esta sesión yo creo que es de las más esperadas porque en el tema 2 se va a poder abordar el manejo de la conducta suicida, la prevención en las personas supervivientes, intervención en personas con tentativas de suicidio, comportamiento suicida o medidas autolíticas, intervención con los menores y adolescentes, intervención con las familias. Es una iniciativa que impulsa y desarrolla la Consejería, desarrollamos de la mano de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y estamos todas encantadas de la respuesta que ha tenido. Es verdad que muchas personas prefieren verlo luego en diferido, pero nos interesa muchísimo que podáis hacer preguntas. La otra vez lo que hicimos fue, Carlos, si te parece bien, es que la gente Ujú. lo va poniendo en el chat y al terminar la sesión o cuando él nos vaya diciendo, pues se las voy formulando, ¿vale? Y si alguien se queda con alguna duda, tenemos algunas dudas pendientes de responder, que nos mandaste alguna persona a un correo electrónico, os vamos a ir respondiendo en la medida que os vayamos leyendo y os podamos dar una respuesta bien orientada a lo que nos manifestáis. Así que estamos en la segunda sesión. Esperamos que nos dé luz a todas las personas que estamos y podamos tener algo más de información en esta materia. Así que gracias a todas, gracias a Carlos. Le damos la palabra, va a poner su presentación y los comentarios, dudas y demás, podéis ponerlos en el chat. ¿Vale? Pues comenzamos, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Como siempre, un placer estar con vosotras y con vosotros. Y bueno, hoy yo, como ha dicho Ana, creo que es un tema interesantísimo, porque si el otro día hablábamos de cómo detectar, que bueno, yo creo que detectar es difícil y que además nadie tiene la clave para detectar, pero bueno, algo aprendimos, creo yo. Hoy vamos a ver cómo se interviene. Entonces, fijaros, esta es la diapositiva fundamental, ¿vale? Yo no voy a contaros, voy a contar muchos rollos, pero porque es importante, pero esta es la diapositiva fundamental porque aquí es cómo se previene el suicidio, ¿vale? Fijaros que esto es un gran puzzle. El puzzle empieza por la identificación, pero tiene muchísimos más elementos. Obviamente, una persona identifica a una persona en riesgo de suicidio, tiene que conectar con otras personas, tiene que conectar con el sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que dar un apoyo, tiene que dar un tratamiento. Tenemos que coordinarnos porque, por ejemplo, vosotros sois padres. La escuela se tiene que coordinar con el sistema sanitario, con los padres, con el sistema social, con los agentes de policía, con los bomberos, con un montón de gente. Tenemos que hacer una cosa que se llama plan de seguridad, que os la voy a explicar hoy, que es sencilla de entender, totalmente lógica y que es casi la herramienta más útil para prevenir el suicidio. Por supuesto, nos tenemos que encargar de la gente que se queda atrás cuando una persona se suicida. Eso es la posvención, es la prevención en personas que tienen un familiar o una persona cercana que ha fallecido por suicidio. Y después tenemos todo ese ámbito que yo no voy a hablar especialmente hoy, pero creo que ya abre el primer día y creo que es la idea que yo tengo de lo que podemos hacer como padre y como madre, que es, obviamente, hablar de suicidio va a reducir el estigma, obviamente, tener habilidades para resolver problemas, habilidades para estar alegres, para ser valientes, ayuda a prevenir el suicidio y, por supuesto, siempre hay que infundir esperanza. Esto es el gran puzzle. Este puzzle lo vamos a desgranar poco a poco. Entiendo que va a haber muchísimas dudas, muchísimos comentarios, por favor. Cuantos más comentarios, mejor, más vamos a aprender. Yo voy a ir dando ejemplos de las cosas, pero entiendo que es difícil, que somos muchos y cualquier duda espero que sea respondida. Bueno, estábamos aquí el otro día, cerramos aquí, ¿no? ¿Acordáis? Los síntomas de alarma. Bueno, en fin, lo que se habla, cómo se siente una persona, que se puede sentir frustrada, humillada, etcétera, etcétera, y la conducta, ¿no? La conducta puede ser una cosa variada de cosas. Vale, como esto ya lo expliqué el otro día, no me voy a parar. Pero imaginaros que vosotros veis en cualquier persona, familiar, en vuestro hijo o hija, en vuestro hermano, veis algo de esto y se os enciende la bombilla y decís, yo pienso que este familiar mío puede estar en riesgo de... Segunda diapositiva más importante de la sesión. Si alguien expresa ideas de suicidio, ¿qué hago? Hablo.
No me quedo callado, no lo evito, no hago como que me voy a otra cosa, hablo. Tercera diapositiva más importante. ¿Qué no hago? No hago esto. No exijo hablar. No es necesario hacer un interrogatorio. Si una persona está en un momento de sufrimiento y está pasando por una etapa donde piensa en el suicidio, la última idea es cogerle de la camiseta y decirle, cuéntame qué te pasa, cuéntame. No, no, eso no se hace porque eso lo único que hace es romper la confianza que tenemos con la otra persona. Esto, además, si tenéis un hijo adolescente, es triplemente importante, porque os tengo que informar que todas las personas adolescentes, a la última persona a la que van a informar de lo que sienten y de lo que piensan es a sus queridos padres. Entonces, no, como padres no podemos ir exigiendo que nos cuenten, porque entonces ya sí que la hemos montado. ¿Vale? Entonces, aquí no. Aquí sí. Hablar, pero no gritar. Vale, cosas importantes. Obviamente, aquí estamos muchas personas y creo que todos tenemos claro que somos personas muy diferentes, que hay personas, por ejemplo, que son muy directivas, que les gusta mucho dirigir las acciones de otros. Hay personas que son, les gusta mucho escuchar, escuchan a la gente. Claro, cada persona tiene una habilidad X o Y. Y obviamente hay personas que tienen muchas habilidades para calmar y hay personas que no la tienen. Vamos a ver cuáles son esas habilidades. Obviamente, respeto por otras personas. Eso es lo básico. Si yo abordo a una persona desde el respeto, desde entiendo cuál es tu sufrimiento y te dejo que estés en silencio o te dejo que me cuentes lo que quieras, siempre va a calmar más que una persona que exija. Obviamente que todo esto que dice, lo dice desde una posición calmada y no está nervioso, está pegando golpes en un sitio, está como con la voz gangosa. No, seguridad. Obviamente, aquí no hay ninguna pregunta que sea de respuesta sí o no. Si una persona está triste, pues por ejemplo, ¿cómo te sientes? Porque si le preguntas, ¿estás triste? Te va a decir que sí, se ha acabado la conversación. Pero en cómo te sientes, obviamente vas a ahondar en detalles. Vamos a hablar de eso. Obviamente, si tenemos confianza con esa persona, y entiendo que vosotros como padres y madres tenéis confianza con vuestro hijo o con vuestro familiar, si es el caso de un adulto que tiene ideas de suicidio, obviamente, si tenéis alguna cosa que pueda sacar una sonrisa sincera, no forzada, o que le ayude a reflexionar, pues mejor que mejor. Que obviamente todo el campo de la comunicación está plagado de señales y esas señales están en la cara de las personas, es lo primero que tenemos que mirar. Y que obviamente si la cosa se tuerce, si la cosa va mal, obviamente lidera. ¿Lidera el qué? Que si, por ejemplo, mi hijo tiene un riesgo que yo pienso que es un riesgo importante de suicidio, yo lo voy a montar en un coche y lo voy a llevar a urgencia, por ejemplo. Y ahí no voy a discutir. Ahí no hay quiere, no quiere. Obviamente no es llevarlo arrastrado. Es decir, con claridad, pienso que estás pasando por un problema. Ahora mismo, yo como padre o madre tuyo, te tengo que llevar a un profesional a que te atienda. O tengo que sacarte de este sitio porque este sitio es peligroso para ti. Si es una cuestión de un sitio de riesgo. Y fijaros, voy a traer un caso porque creo que el caso ilustra mejor que todo lo que yo veo a diario en mi práctica clínica, ¿vale? Lucía, 16 años, la atiendo en febrero del 2025, ¿vale? Nada que no se llame la atención. Una chica bien, sana, con buenas notas, que estudia en cuarto de ESO, que no tiene problemas en el instituto, que también está en el conservatorio, que le encanta el violín, que tiene incluso un TikTok que toca el violín y que tiene ciertos seguidores y tal. Y obviamente
¿A qué suena una persona que es capaz de llevar un violín, a tener un canal de TikTok, a que saque buenas notas? Pues obviamente, y esto no lo sé yo, es la primera vez que lo atiendo, eso os lo digo para ilustrar el caso, claro, es una persona extremadamente perfeccionista. Tan perfeccionista que ella no se conforma con hacer un trabajo bien, quiere un trabajo excelente, quiere cuando toca el violín no fallar ninguna nota y que obviamente cuando ella siente un fracaso, que es fácil sentir un fracaso porque se exige mucho, es muy crítica, tiene mucha culpa, se lo echa encima. Esto ya vimos que era un factor de riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque obviamente la perfección no existe y si tú te exiges todos los días llegar a lo más alto, el día que fallas te echan la culpa, obviamente esa culpa influye ya no en tu riesgo solo de suicidio, sino en tu riesgo de tener una vida triste, de estar deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que a Lucía le pasa algo más. Le pasa que desde hace aproximadamente un mes tiene dificultad para concentrarse, está más cansada de lo normal, no se siente preparada para los exámenes. Obviamente, lo que le pasa a ella, que ya de normal siente culpa, es que se siente más culpable, porque lo que le está pasando a Lucía probablemente sea una depresión que viene, que no buscamos causa, viene, ha venido la depresión. Pero claro, ella no sabe que tiene una depresión, ella lo que nota es que no puede con lo que hacía antes, y eso aumenta su culpa. Dice la familia, en los últimos días Lucía ha estado menos habladora de lo habitual en ella. Claro, Lucía llega un día a urgencia. Yo, que estoy por allí, la atiendo y todo esto, obviamente, reconstruido. Lucía le dice a su amiga, y esto es una norma de todo adolescente, la primera persona que se entera de lo que está pasando, Lucía, no son los padres, son el amigo o amiga. Cosa que la diré repetitivamente, pero aquí lo mejor que puede tener cualquier hijo de los 12 a los 18 años es un buen amigo. Y un amigo que sea fiable, que sea confiable. Pues Lucía dice, siento que todo va mal, no tengo ganas de nada, intento ponerme a estudiar y no me entero de nada. He empezado a pensar que no voy a lograr pasar de curso. Ya no hablo con mi familia porque sé que voy a avergonzarlo. ¿Qué diría mi padre si supiera que no doy el 100%? Obviamente, y esto lo digo porque creo que somos padres todos, los padres influimos en la conducta y la identidad de nuestro hijo. El padre de esta chica era un padre muy exigente. Entonces, claro, ella es exigente porque en casa también le han dado al tema de la exigencia y no quiero entrar mucho en eso porque eso daría para 3 sesiones más, ¿no? Claro, esta chica tiene un móvil y lee que en internet, si toma paracetamol, se muere. Entonces le dice a la amiga, de alguna manera, en una charla, pues que piensa esto, que lo voy a hacer, que tal. Tal cual, esa tarde deja a la amiga, se va a la casa y toma el paracetamol. Además, chica confiable, pues fijaros que es una chica que no tiene problemas. Una chica que los padres tenía una hermana que tampoco tenía problemas y los padres habían ido a cenar porque era lo que hacían habitualmente y nadie sabía mucho de esto. Pues la niña ha hecho una ingesta de paracetamol, ¿vale? Entonces yo la veo en urgencia. La ingesta de paracetamol en urgencias necesita un tiempo para ver si el hígado está afectado o no y, bueno, hacemos un protocolo de lavado y después generalmente la ve el psiquiatra. Claro, cuando una persona ha hecho un intento de suicidio, y esto lo cuento a fines ilustrativos, lo que nosotros determinamos que son los 6 elementos de riesgo de suicidio son estos. El plan de suicidio, es decir, por ejemplo, en Lucía hemos visto que realmente había leído el paracetamol, estaba regular, como que medio había planeado porque lo había hecho el viernes cuando sabía que no estaban sus padres, es decir, hay un plan elaborado de suicidio, obviamente se ha tomado 25 paracetamoles porque tiene intención de morir. Encima, el método que ha usado dentro de los posibles métodos es bastante peligroso, con lo cual es un método de alta letalidad. Y lo de abajo, pues obviamente, la actitud ante la conducta suicida actual la tenemos que preguntar una vez ha hecho el intento de suicidio, que es lo primero que yo pregunto siempre, que es básicamente, ¿qué piensas sobre lo que ha pasado
¿Y qué piensa hacer si yo la mando a casa con sus padres? Porque eso te dice mucho de lo que está pensando, de si realmente hay una situación de ponerse en el presente y en el futuro o no lo hay. Obviamente, si me dice que piensa volver a tomarse las pastillas, obviamente tengo que buscarle un sitio en el hospital e ingresarla. Si en el momento de tomar las pastillas ha hecho medidas especiales para que no la encuentren o no la rescaten, esto, el mayor ejemplo es la gente que se va al monte en plena oscuridad y se toma las pastillas allí, obviamente allí es más probable que no te encuentren. Y por supuesto, si en los días previos había temas de despedida, en este caso no lo había, pero obviamente si lo hay, más riesgo. Resumen, Lucía obviamente tenía un plan elaborado, la intencionalidad es de muerte. Cuando yo le pregunto, claro, ella tiene mucha culpa. Ella lo que me dice es que no va a sacar el trimestre y que si no saca el trimestre, todo lo que ella tenía montado en su presente y futuro, a donde quería llegar, en los estudios y tal, se cae, porque ella nunca ha suspendido un trimestre. Entonces, claro, la crítica ella no tiene tanta intención real de morirse, lo que quiere es escapar de esa sintomatología. Pero es que, además, ella en el mes que había pasado deprimida, no le había dicho nada a sus padres. Lo que había hecho es como ocultar, como los padres confían en ella, pues más o menos había pasado todo sin que nadie se diera mucha cuenta. Porque además ella es una persona que es bastante lista en lo emocional. Y las personas que son muy listas en lo emocional es lo más difícil de encontrar el tema, ¿no? Porque al final saben ocultar, ¿no? Y claro, y Lucía tiene una depresión, ¿vale? Pues esto lo traigo lo primero porque así es como más o menos evaluamos el riesgo de suicidio. Obviamente, Lucía, tal como se presentó, se fue a casa porque obviamente en adolescentes siempre que se pueda se prefiere que vayan a casa porque es un sitio conocido, estar con personas de seguridad, salvo que los padres pues no sean personas de seguridad. Entiendo que todos los que estáis aquí estáis interesados y sois personas de alta seguridad. Y obviamente se llevó una cita preferente que la vieron 2 días después en una unidad de salud mental comunitaria y hicieron un vínculo y a día de hoy me consta, porque tengo contacto con el caso, que la cosa ha mejorado y ha sacado sus exámenes y la cosa ha vuelto un poquito a la normalidad. Obviamente, quien piense que cuando tiene a su hijo sufriendo, por lo que sea, me da igual, no hablo de suicidio, hablo porque le ha dejado la pareja, hablo porque ha suspendido un examen y no quería suspenderlo, hablo porque le han ido mal las cosas, por lo que sea, el alivio no es nada fácil. Y obviamente hay días que como padres nos vamos a sentir genial porque hemos hecho una intervención, nos hemos sentado con nuestro hijo, ha ido la cosa bien y vos vais a la cama henchidos de fuerza, de decir, qué bien, por fin he conseguido que mi hijo me cuente, que mi hijo tal, pero otros días que vais con la misma intención de ayudar y tal, vuestro hijo os pega una torta emocional que yo llamo, se no os cuenta nada y os vais a la casa, a la cama que no dormís nada porque no sabéis lo que os pasa a vuestro hijo. Entonces, obviamente, yo, como los padres tenemos que tener cierta estabilidad emocional, la que se puede, que entiendo que es muy difícil cuando las cosas van mal, obviamente hay que conocer que en la medida de lo posible tenemos que ser relativos. Ni todo va a ir muy bien desde el principio y bueno, hay veces que empiezan las cosas mal y acaban yendo bien, pero lo importante es que tenemos que estar ahí. Esa carretera hay que recorrerla. Y nosotros somos los indicados para recorrerla como padres de nuestros hijos o como familiar de una persona que está por un proceso de sufrimiento. La habilidad principal que tiene una persona que puede calmar y que puede ayudar se llama escucha activa. La escucha activa, fijaros que su nombre lo dice todo. Es escuchar, que no oír, es decir, es prestar atención. Y es prestar atención y decir poco, pero lo que se dice tiene sentido.
Obviamente, ¿cómo se hace una buena escucha activa? Obviamente, si yo me tiro para atrás y estoy así, no estoy haciendo ningún tipo de afán de escuchar. Si estoy así hacia adelante, pues no, me presento interesado hacia la otra persona. Obviamente, el cuerpo está preparado, porque lo primero que va a ver a la otra persona es que estamos preparados, que el cuerpo te dice, háblame, cuéntame. Obviamente, no tengo el móvil encima de la mesa, ni el móvil está sonando, ni el reloj, el smartwatch está sonando, ni miramos en ese momento el mensaje que me entra por la red social X. Hablo poco y reflejo mucho. Parafrasear es reflejar. Por ejemplo, si una persona os dice estoy triste, parafrasear es decir, me estabas contando antes que te encontrabas triste, que te encontrabas bajo de ánimo, que te encontrabas tal, y así le ayudas a que siga elaborando el relato. Obviamente que el lenguaje es sencillo, es adecuado para la situación, que la actitud es de ponerme en tu lugar, de empatía, de creo que entiendo por lo que estás pasando. Y si no sé por lo que estás pasando, no me pongo a intentar pensar por lo que estás pasando, esto es importante, porque a veces no podemos llegar a lo que siente un adolescente o un niño, y si no podemos llegar, no es ponerse, intentar mostrarse como que lo entiendes, porque no funciona así, es mejor decir no te entiendo, pero intento ayudarte, ¿vale? Obviamente todo lo que decimos lo decimos con asertividad, lo decimos claramente, lo decimos con intención de ayudar, pero además con seguridad, no estamos con la voz temblorosa. Obviamente, si nos están presentando una situación de angustia, de tristeza y tal, y es una tristeza que, por ejemplo, no hace que yo me sienta especialmente triste, no lloro si no es el momento de llorar, sino que me contengo y muestro calma. Si es llorar, porque es una situación también triste para mí, lloro. Pero no lloro porque porque eso vaya a hacer que la persona se sienta más tranquila, ¿no? Y obviamente, y esto es muy importante, practico el silencio. Porque el silencio es una habilidad brutal. La gente tiene una alergia real a estar un minuto, ¿qué digo un minuto? 10 segundos en silencio y a veces hay minutos de silencio que salvan vidas, literal. Porque lo que necesita la persona en sufrimiento es tiempo. Y ese tiempo donde tú en silencio no es ponerte con el móvil, no es estar ahí un minuto en silencio de cara a cara con esa persona que sufre. Y no rompes el silencio. Si él o ella quiere comentar algo, lo comenta. Tú le devuelves, le parafraseas y si hay que estar otro minuto en silencio, estoy en silencio. Esto es la escucha activa, esto se llama habilidad de escucha activa. Esto, todas las personas que atienden en general al público deberían aprenderla como habilidad número uno en la vida, porque nos va a ir muy bien en la vida si hacemos esto. Y en general creo que en la vida es básico escuchar a las personas, sobre todo a las personas a las que queremos. Obviamente, el reverso tenebroso de todo esto. Obviamente, no exijo, no ordeno, no me pongo como si fuera el emperador de una casa. Obviamente, no hago lo que me da la gana. Obviamente, no meto comentarios que sean del tipo de una persona que te está expresando, por ejemplo, que ha hecho algo mal, tú le vienes a decir en un momento de sufrimiento, es que si sigues haciéndolo de esta manera, tu madre te va a dejar de querer. No, no. Y menos si, por ejemplo, somos el padre y nombramos a una tercera persona. No. Reprobación, moral, querer, la gente no te va a querer, la gente tal, eso hay que abandonarlo. Obviamente, una persona que está en sufrimiento, porque el suicidio y cualquier situación de este tipo es sufrimiento, no es inadecuado.
Las personas que sufren tienen que ser comprendidas, están en sufrimiento. No le tachamos de gente inútil, porque cuando le decimos que es inadecuado es que es inútil. Yo esto a veces me lo encuentro, el clásico, es que no pone de su parte. Esa expresión hay que abandonarla, porque la gente que está sufriendo pocas veces puede poner de su parte. Y además es una expresión que no aporta nada en casi ningún contexto. Entonces, me refiero a ese tipo de comentarios, ¿no? Obviamente, si hay un intento de suicidio, no voy a los detalles morbosos de la nota, de qué decía la nota, de etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si me encuentro una persona que está sufriendo, pero está en un sufrimiento controlado, se puede controlar en un momento especial, no llamo a la ambulancia y que se presente porque esto lo diré más en la clase siguiente, pero cuando tú llamas a la ambulancia para que se presente en casa, se presentan allí la ambulancia, la policía y se lía la de Dios es Cristo. Obviamente, si la persona colabora, es mucho, mucho más fácil para todos. Venga, vamos a ir al hospital, nos subimos en el coche y vamos al hospital, o nos cogemos un taxi y vamos al hospital, o tal. Porque obviamente entiendo que hay otras situaciones que no se puede, ¿eh? Cuando no se puede, no se puede. Pero en la situación que se puede es mucho mejor ir por tu propio pie a que te lleve la ambulancia, ¿no? Y obviamente, en momentos de sufrimiento vamos a olvidarnos de bromitas de humor negro. Eso no creo que es coherente, ¿no? Con todo lo que estoy diciendo. Venga. ¿Cómo preguntamos? Bueno, pues se pregunta básicamente desde la actitud empática, sin criticar. ¿Sientes deseos de suicidarte? ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes desesperanzado? Eh, ¿Cómo estás hoy? Pero desde la claridad. ¿Cómo te sientes hoy? Así tienes respuesta. Las preguntas clave. Hay 5 preguntas clave cuando una persona está en sufrimiento y estamos hablando de suicidio, pero en general, obviamente esto es de suicidio, pero de sufrimiento cumplen siempre el mismo tema, ¿no? Obviamente, tenemos que saber si la persona ha realizado planes para acabar con su vida. Pues, por ejemplo, una persona que dice quiero morir, sería de alguna manera tenemos que saber en el quiero morir si ha pensado en alguna forma de morirse. Porque si ha pensado en cómo morir, hay un riesgo por 5 de suicidarse. Entonces, si alguna vez lo ha hecho y cómo lo ha hecho o cómo lo haría, es importante. Obviamente, si te dice, yo lo que he pensado es, pues por ejemplo, coger un arma de fuego y dispararme un tiro, obviamente, si esa persona tiene un arma de fuego a su disposición, pues más riesgo. Obviamente, si lo que dice es voy a tomarme no sé cuántas pastillas y esas pastillas las tiene al alcance, más riesgo hay. Obviamente, si el plan es inminente, ha decidido cuándo va a llevar a cabo el plan. Obviamente, si el plan está ya cerca, pues más riesgo. Y si ya te dice directamente lo voy a hacer mañana, ¿cuándo lo vas a hacer? Lo voy a hacer mañana, pues obviamente el riesgo es altísimo, ¿vale? Obviamente, este tipo de preguntas hay que hacerlas desde una claridad y en un ambiente íntimo. Yo recomiendo en cualquiera de los casos, casi prefiero el 1 a 1 y por 1 a 1. Me vale papá, me vale mamá, me vale quien sea, la persona de confianza. Y si están los dos padres porque queréis, están los dos padres, uno habla y el otro calla. No entramos dos a hablar porque hay... si fijaros lo que os estoy contando, que alguno estará diciendo, madre mía, lo que me está contando Carlos, qué complicado. Imaginaros si metemos a dos cabezas, que no hay dos cabezas iguales. Y en las parejas, además, obviamente uno es más impulsivo, uno es más líder, otro escucha más, otro más. Norma general, este tipo de preguntas, la persona de más confianza del chico o chica o del adulto, ¿vale? Obviamente, volvemos a lo mismo. Cosas que
nos dicen que hay una intención de muerte si no tenemos más información. Obviamente todo lo que sea, irse cuanto más lejos, que no lo descubra, que obviamente ha hecho un testamento en el caso de los adultos, que ha dicho que lo iba a hacer, pero nadie le ha hecho ni caso y al final lo ha hecho, que ha dejado una nota de despedida, o cuando ya ha hecho el intento, decir que lo hacía con una intencionalidad de morirse. Y yo esta misma mañana he visto 4 con esta intencionalidad y los veo todos los días, obviamente, más riesgo de, a lo mejor en la primera, el primer intento de suicidio, pues no ha pasado nada, pero más riesgo de que lo haga en la segunda o en la tercera. Obviamente, cosas que nos tranquilizan. Pues obviamente si tengo esa conversación con mi familiar, que inicialmente generalmente hay más angustia, más tristeza, pero al final de la conversación pues hay como cierto alivio, hay un compromiso de si, por ejemplo, si vuelvo a tener esta idea, voy a contártelo, que obviamente si hay cosas por medio, acordamos quitar las cosas que hay en medio, y es por eso me refiero a cuchillas, a pastillas, a cosas que sean especialmente dolorosas. Obviamente que hay una familia que preste apoyo, eso para mí es el factor fundamental muchas veces cuando atiendo a las personas de forma urgente. Y obviamente me gusta que la gente, porque el 50% de las personas que se suicidan y en torno al 70% de las personas que hacen intentos de suicidio no tienen un trastorno mental, porque la mayoría de intentos de suicidio se hacen en un contexto de alta impulsividad, de momentos duros de la vida que yo me bloqueo y veo como opción el hacer un intento. Obviamente, si no tiene ningún trastorno mental, mejor. Pero bueno, también si tiene el trastorno mental, pues ponemos tratamiento. Respuestas emocionales a evitar. Y en las respuestas emocionales tengo, aunque yo he traído palabras, creo que se expresa mucho mejor en lo no verbal. Obviamente, si alguien os dice estoy pensando en morirme o algo similar, nadie dice eso son tonterías. O evita totalmente. O racionaliza, porque lo que mejor hace el ser humano es que cuando ha pasado un momento malo en la vida, a posteriori, lo que le encanta es racionalizar. Pero eso no funciona en los temas de las emociones. En las emociones no hay que racionalizar. Si una persona está triste, no hay razones suficientes para la tristeza. Es decir, validamos su tristeza, no buscamos causas. Nunca se buscan causas, y menos en un momento importante, agudo, crítico, donde estamos en una conversación íntima. Obviamente, esto que a veces pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Esto lo replico yo mucho en la consulta. Nada, una persona te expresa sufrimiento, o estoy pensando en suicidarme en la forma más extrema, y entonces yo sigo mirando el móvil y le digo, tómate este ansiolítico. Y sigo mirando el móvil. No, obviamente no. Y obviamente, si una persona me grita, me quiero suicidar, yo no grito más alto y le digo, ¡guau! ¡Eso no lo puedes hacer! No, siempre desde la calma y la seguridad. No escalamos. La escalada la dejamos para otro momento, cuando haya menos riesgo. Siempre con unos arneses bien provistos. La idea, la idea que tiene que tener todo padre. Esto para toda la infancia, ¿eh? Yo tengo niños de 20 meses y me sirve. Pero es que si tenéis niños adolescentes, esto sirve por 10. Un padre tiene que actuar como un puerto seguro. Esta es una teoría del apego que viene de los años 60, que decían varios psicólogos del apego. Patricia ha levantado la mano. No sé si quiere comentar algo, ha dicho algo en el chat. En el chat hay varios comentarios, pero no sé si... Venga, vamos a responder algunos comentarios si queréis. Y Sí, seguimos con mira, pues aquí desde el principio estaban comentando que
la distancia entre la escucha activa y dar consejos, que hay gente que le cuesta trabajo escuchar sin Claro, dar consejos cuando ve algún problema y quedarse así como impasible. No sé si luego con el resto de la parte siguiente a lo mejor se la ha contestado. Y luego, ¿cómo se consigue que alguien quiera hablar? Porque hay muchos adolescentes que no quieren hablar o que no se dejan ayudar, ¿no? Hay otro caso como el de mm, Eva, que mm, comenta que la vida, que decía su hijo que la vida era suya y que tenía derecho a morir y al final tuvo que aprender muchas habilidades con todo el proceso para, para poder acompañarlo y protegerlo. claro. Obviamente, creo que, después lo digo, pero igualmente lo digo ya. Consejo, la palabra consejo está eliminada del vocabulario. ¿Por qué? Porque no funciona. Os voy a decir a todos y a todas hoy que después de esta maravillosa sesión os hagáis 10 kilómetros de andar porque es buenísimo para todo. ¿Alguien lo va a hacer? No. Lo siento, spoiler, no. Os vais a intentar relajar un poquito porque esto angustia mucho. Entonces, igual que esto, a nuestro hijo no le vamos a aconsejar nada y menos en un momento de sufrimiento. ¿Cómo ayudar a una persona que está en silencio? Os lo cuento en el puerto seguro, si os parece. Es una idea, pero es una idea que yo creo que... yo siempre digo que adolescentes hay mucho, hay que tratar cada caso como uno, una persona, es diferente a otra, pero el concepto que tenemos que tener como padres es precisamente ser esas personas confiables. No lo digo aquí, pero lo digo ya por si se me olvida. Por ejemplo, un signo de una persona confiable es que si tu hijo te cuenta un secreto, y esto me da igual que sea adolescente, que tenga 5 años, y te cuenta un secreto para ti, solo para ti, tú no vas ni, ni porque se lo quieras contar, ni porque te parezca gracioso, ni porque X. Y va y se lo cuenta a su preciosa tía, a la que el niño quiere con locura, pero no, a ti te ha contado un secreto. Entonces, si el niño quiere contarle el secreto a su tía o a su tío, que se lo cuente, pero no se lo cuentas tú, porque entonces estás rompiendo la cadena de secretos. Y eso que un niño de 5 años lo, lo mama, con 15 si ya habéis roto la cadena de secretos 200 millones de veces, porque esto es lo que pasa, porque todo nos parece muy gracioso cuando los niños son pequeños, ya los niños nos cuentan sus secretos. Entonces, cosa general, cultivamos el bienestar desde el principio, desde que los niños tienen 2 días de vida, y si me apura, desde que estamos con la barriga llena, tenemos que cumplir con el criterio más lógico de la vida, y es que nuestros niños tienen que confiar en nosotros. Y después habrá muchos niños y muchas historias, ¿eh? Aquí lo siento mucho, somos muchos, no puedo individualizar, pero bueno, a ver si con lo que cuento os sirve. Bueno, ¿cómo es un puerto seguro? Bueno, un puerto seguro obviamente se encuentra en tierra. Es un puerto, no está en el mar, no es un barco. ¿Os acordáis el otro día cuando enseñaba los barcos y el vulnerable? No es un barco, está en tierra, es estable. Los padres somos estables. Y os pongo un ejemplo que es el que más daño me hace a mí como persona. Cuando veo a un padre o a una madre que es estable el 90% del tiempo y el viernes o el sábado bebe alcohol y entonces se transforma. Eso no es estable. Eso da muchas señales de sufrimiento. Muchísimas. Un ejemplo. Ya no podemos ser un puerto seguro. Obviamente, como puerto, yo como padre, me cultivo. Cultivarme no es leer 300 libros, es hacer las cosas medianamente bien. Es que si yo tengo un problema en la vida, intento solucionarlo. Si yo tengo un problema en mi trabajo, intento no llevar los problemas de mi trabajo a mi casa. Y si los tengo que llevar porque estoy en mucho sufrimiento, pido en un momento, voy a hablar de esto porque me genera mucho sufrimiento, pero no estoy todos los días hablando de lo mal que me va en el trabajo. Estoy, no, tranquilo. Intento estar tranquilo, pero tranquilo no es la palabra, ¿eh? Es que invito a estar conmigo. Obviamente,
Como soy un puerto, la idea es que yo como padre soy la persona que va a intentar acoger a esa persona y arreglar las rupturas. Cuando el casco del barco se rompe, vamos al puerto y lo reparamos. No va el puerto al barco, viene el barco al puerto. Y esto, como había la pregunta de cómo ayudar al adolescente. Nunca, 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 nunca invadimos el espacio del adolescente. Nunca. En ningún caso, ¿eh? Eso yo casi es la norma general. Porque se va a sentir invadido. Entonces, nosotros esperamos. Y esperamos en una actitud activa. Es decir, estamos ahí, preguntamos cuando toca preguntar, mostramos disponibles, intentamos crear un clima de confianza. Pero estamos estables en el puerto. Y obviamente, cuando vienen maldadas, y maldadas puede ser suspender exámenes, puede ser que como hijo adolescente perdamos a la pareja y yo esté en un momento de alto sufrimiento porque perdió a la pareja, puede ser que mi mejor amigo se haya metido en las drogas y yo lo esté pasando mal porque es mi mejor amigo y me siento traicionado, o puede ser que me hacen acoso, o puede... Obviamente, en esos momentos hablo poco, abrazo. Abrazo. Y abrazo no es solo este abrazo de a rodear con las manos, es que la persona siente que está en un lugar seguro. Estas cuatro cosas, que es un puerto, es lo que todo padre durante toda la edad de niñez de un niño tiene que hacer. Pero claro, esto es muy complicado de hacer porque la vida es muy compleja. Y porque la vida no es solo criar a nuestros niños, es tener nuestro trabajo, es tener nuestros problemas, es tener nuestra historia familiar, que tenemos padres y madres también y que son a veces muy problemáticos, o tenemos un hermano que tiene un problema de X, o yo tengo un problema de tal. Entonces, obviamente, no podemos optar a ser siempre el puerto seguro, pero también tenemos que ser vulnerables y admitir que a veces somos vulnerables, ¿vale? Y si el puerto tiene que cerrar un tiempo porque necesite una capita de pintura, pues nos mostramos vulnerables y nos retiramos de ese momento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Y este tratamiento va desde vosotros como padres que detectáis el riesgo a cualquier profesional de salud mental que trata con la persona. No busco quitar las ideas, porque las ideas no se quitan, las ideas no se extraen. Esto no es una cosa, un problema como si vas al cirujano y lo quita y te has quitado el problema. No, esto se aplaza. La idea es, si tú hoy me expresas ideas de muerte, comprométete conmigo a no hacerlo hasta que nos volvamos a ver. Y si sois padres, pues nos comprometemos a que tú me lo cuentes siempre, a que estemos ahí. Pero que nadie intente, quítate la idea o empezar a meter otras historias para ver si se quita la idea. Eso no funciona. Más comentarios a evitar. Ya veis que aquí hay lista para... Obviamente, una persona que piensa en el suicidio sabe perfectamente cuál es el coste. Entonces, es que hay que ver lo que va a sufrir X, tu padre, tu madre, tu hijo. Ya lo sabe. No hace falta que se lo recordemos. Obviamente, y esto lo veo sistemáticamente en personas jóvenes, porque una de las casuísticas más frecuentes de intentos de suicidio que yo atiendo es persona joven que ha perdido a su pareja y últimamente parece que perder tu pareja es el fin del mundo para un grupo de gente y acaban con un intento de suicidio grave, obviamente comentarios como podrás encontrar otra pareja. Pues no, yo quiero a la pareja antigua. Sinceramente, no. No, no hacemos ese comentario. Fijaros que no doy consejos, ¿eh? Estos son consejos, no doy consejos. Obviamente, si te suicidas, perderás todo por lo que has luchado. Y todo lo que has luchado puede ser desde todos los exámenes que te has sacado, de lo difícil que ha sido tu vida y te has recuperado. Ya lo sabes. No vamos a hacer leña del árbol caído. No hace falta. Y obviamente, ni, consejos ninguno, pero ya los baratos, esos desterrados del lenguaje. Si hacemos
sí hacemos, esto sí lo hacemos. Validamos, validamos. Y aquí doy ideas de validación. Me cuentan que están pasando por un problema, porque están angustiados porque el examen se acerca. Y expresan ideas de muerte, pero esto, o expresan sufrimiento porque el examen se acerca. Pues debes estar pasando por un momento muy difícil y por eso estás ansioso o para contemplar el suicidio como solución. Sé que lo que sientes es muy difícil y doloroso. No tienes que enfrentar esto solo, muestro disponibilidad, vamos a buscar juntos la manera de que te sientas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son desde el ambiente de calma, de asertividad. Si esto lo decimos con duda, entonces olvidamos, no estamos validando. Validar es decirlo desde la seguridad. Obviamente, introducimos refuerzos positivos. Quiere decir que nosotros, si una persona, pues por ejemplo, se siente mal, volviendo al ejemplo de Lucía, de una persona que parece que está sacando, teniendo más dificultad para sacar los exámenes, no le vamos a decir, hay que ver que es que no te estás poniendo a estudiar. No, le podemos decir, a pesar de que últimamente te sientes peor, veo que todos los días te estás esforzando por mejorar y te estás sentando a estudiar aunque te cueste más. Refuerzo positivo. Lo estás haciendo y lo estás haciendo para recuperarte. Obviamente, si la cosa se torna difícil y este tema es complejo, pero bueno, yo lo saco aquí porque estos son recomendaciones, obviamente es hacer dudar a la persona. Hacer dudar a la persona se basa en preguntas abiertas. Por ejemplo, la tercera. ¿Cómo crees que afectará a los que te quieren? Eso no es asegurar lo mal que se van a quedar tu familia si te pasa. Es cómo crees tú, porque ahí tú le metes un espacio de reflexión. Y tú muchas veces no sabes lo que está pensando la persona. Entonces, obviamente, todo lo que metemos para pensar, para reflexionar, nos ayuda. Esto de sembrar la ambivalencia, ahora cuando contemos el plan de seguridad, es la información que debemos sacar para establecer el plan de seguridad. Y ahora voy a ello. Obviamente, lo básico es expresar compromiso y cercanía. Y esto, por ejemplo, para estas personas que comentaban qué difícil es llegar a mi hijo o hija, esto es lo primero. Lo primero es decir abiertamente en un momento íntimo, creo que te pasa algo, creo que no me lo quieres contar, pero estoy aquí para que me lo cuentes cuando tú quieras. Y no tenéis que usar estas palabras taxativas, cada familia tiene su lenguaje. Pero digo que porque creo, no sé, aquí no sé, yo no sé lo que le pasa a mi hijo. Creo que es menos taxativo. Creo que te pasa algo y yo estoy dispuesto a escucharte, a ayudarte, a estar ahí. El 95% de los adolescentes, cuando las cosas acaban yendo mal, si tienen una figura de apego confiable, se lo acaban contando. Problema, el 95% de los adolescentes a veces no tiene esa figura de apego confiable. Entonces, nos tenemos que cultivar. Y no prometemos cosas que no van a ocurrir. No. Por ejemplo, no estás estudiando o en el caso de Lucía, está deprimida, el profesor no te va a aprobar mágicamente el examen. No. O si una persona tiene una enfermedad en la familia y la cosa pinta mal, no decimos tu madre o tu padre o X se va a recuperar, porque no somos magos ni las cosas funcionan así. Entonces no prometemos cosas que no van a ocurrir. Preguntas, comentarios, si quieres, abrimos algún espacio porque supongo que habrá... Sí, sí, sí. La verdad que hay mucha experiencia de bastante sufrimiento, la verdad. Em, pues aquí tenemos varias personas, una que comenta que tiene una hija que tiene crisis de ansiedad, que se autolesiona,
que ha ido a varios psicólogos también privados y que no se hable ni con ellos, que falta al instituto, los dos padres están trabajando por la mañana, no lo pueden controlar, que se sienten muy mal, que tienen culpa. Eh, También preguntan aquí que si una persona lleva intentándolo toda la vida y parece que el objetivo, lo que dice aquí, que cuyo objetivo no es conseguirlo, sino hacer daño indirecto a otra persona, a un tercero, ¿cómo se actúa? Y luego aquí también comentan que un niño de 12 años, desde que confesó sus intenciones y el pensamiento lo tenía hacía tiempo y indicó cómo hacerlo, le habla a diario de su intención, es como si lo normalizaran, le cuesta oírlo constantemente, en cualquier mínima dificultad lo dice y no hay nada que le aparte de la idea, ni desiste a pesar de haber mejorado sus actividades, el diálogo, no tiene esperanza ninguna internamente, aunque le acompañen las emociones, tiene mucha desesperanza también esta mujer, ¿no? Y si hay algún factor físico, también pregunta a alguien, que sea determinante para tomar la decisión. Ujú. Vale. Mucha, Mucho, mucha. sí, Vale. sí. De lo primero que has comentado, como padres, un concepto es que no somos eternos. Por eterno quiero decir, no vamos a estar siempre disponibles. Y eso, siento mucho deciros, que por más que, incluso aunque estuviéramos en otro país donde sabemos que las condiciones laborales y la conciliación materno-filial es mejor, no vamos a estar siempre disponibles. Entonces, no es cuestión de sentirse culpable. Lo digo porque sentirse culpable aquí no aporta nada, de nada, de nada. El resto tendría que individualizar y tendría que escucharos personalmente, pero sentirse culpable aquí no aporta. Después teníamos a la persona, al chico que está desesperanzado. Ahora hay mm, diría yo, una especie de corriente intelectual o llamarla X, llamarla como queráis, que ha puesto muy de moda el vivir desesperanzado. Y esto está afectando a muchos adolescentes. No sé si es el caso de la persona que comenta. En cualquier caso, para la gente que expresa desesperanza crónica, si en la familia hay motivos para sentir desesperanza, y aquí hay un melón enorme, porque puede ser desde un padre, una madre o algún familiar que esté constantemente hablando en negativo, hablando como desde la tristeza. Puede ser que haya una enfermedad en la familia, o puede ser que haya un problema latente en la familia, por ejemplo, muy frecuentemente conflictos entre los padres. Obviamente, intentar que eso esté claro. Y estar claro no es ocultarlo, taparlo debajo de la alfombra, ni estar todo el día hablándolo. Es que el día que toca, se habla. Si no hay ese tipo de problemas y todo es más o menos normal, recomendación, saber qué lee vuestro hijo. Saber qué lee vuestro hijo incluye todo lo que mira en las redes sociales, porque las redes sociales inyectan mucha toxicidad. Y eso no se sabe pidiéndole a tu hijo que te relate lo que mira en TikTok. Es difícil. En principio, los amigos lo van a saber mejor. Y si podéis hacer algún tipo de arreglo para que haya una situación donde ellos estén relajados hablando de sus cosas y tú porque estás haciendo la merienda o porque estás allí, pero no con ellos, sino porque estás allí, escuchas casualmente la historia, es la forma más fácil. Porque, vuelvo a lo mismo, inquiriendo, cuéntame, cuéntame, cuéntame. O, peor aún, vigilando lo que hace con el móvil, ya os digo que eso no va a ningún lado. Y había algo más que ahora mismo se me ha ido el hilo. Sí, Bueno, había también algo. hay una persona que comenta que cuando los padres están separados, pues es una dificultad también, como que a ella se lo ha confesado y con el padre disimula. Entonces, ya, Claro, claro. yo siempre digo, hay cosas serias y cosas menos serias. Entiendo que en la conflictividad entre los padres
ahí puede haber más conflictividad. Pero cuando viene un tema de este tipo, hay que estar coordinados. Coordinados no quiere decir que, eh, que estéis todos a una, pero hay que saber lo que estamos haciendo cada uno y qué estamos diciendo cada uno, porque yo ahí en ese tipo de historias de padres separados me he encontrado que hay un padre promoviendo las ideas de suicidio y otro padre que está intentando poner la capota y protegiendo. Pero obviamente ese tema tiene mucho que ver con la relación entre los padres más que la relación con el hijo o la hija, ¿vale? Vale, y luego también preguntabas que si se hereda la depresión, que si es un factor de riesgo, que si las ideas suicidas también. Sí, sí, sí. Sí, En los factores, eso había salió en factores la otra físicos y formación tal. también. Obviamente, toda persona que está pasando por un sufrimiento de salud, y por sufrimiento de salud, puedo decir, trastornos mentales aumentan por 7 el riesgo, trastornos físicos, pues por ejemplo, personas que tienen escoliosis, personas que han sido excluidas de algo porque no necesariamente porque tengan una enfermedad, sino porque no cumplen el criterio de la sociedad. Pongo un ejemplo. Persona que ha ido muy bien en el baloncesto en su vida y ahora cuando llega a los 14 años ese niño mide 1,50 y ahora en el equipo del barrio donde él quería jugar le dicen que como es bajito no juega. Pues eso a un adolescente lo machaca, pero machacado, machacado. Y a veces ese tipo de cosas, las cosas pequeñas, o el comentario en una extraescolar, o en una tarea que al chico le apasiona, o si juega al fútbol porque no lo han elegido ese día y han puesto a su rival más inmediato en vez de a él, y encima ese chaval le ha hecho un comentario hiriente. Eso así, eso está detrás de mucho sufrimiento. ¿Vale? Obviamente, entonces, claro, si hay además una enfermedad física referida a una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad osteoarticular del hueso porque tiene un problema óseo, o tiene una diabetes y tiene que andar siempre con la insulina, y eso genera problemas porque obviamente en el instituto nadie entiende que tenga que ponerse la insulina, obviamente, más riesgo, pero na- no vamos a desencriptar, no vamos a desentrañar quién se va a suicidar, eso no lo vamos a hacer. Pero si alguien expresa ideas o veis que la cosa está yendo mal, estamos disponibles. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, esto puede hilarse también con una persona aquí que dice que su hija tiene ESTEA y que se ha autolesionado recientemente por algo similar a lo que has contado de Lucía. Y pregunta cómo puede ayudar. Mm. Obviamente, voy a decir una cosa que creo que es muy lógica y obviamente es abandonar toda exigencia. Si tenemos alguna exigencia, bajar el nivel, porque no sé si es el caso, ¿eh? Pero yo siempre digo que en el caso de la gente con TEA, hay padres que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero que a veces se vienen muy arriba y entonces esperan que las cosas vayan extraordinariamente bien. Lo siento mucho, padres. Las cosas no van extraordinariamente bien siempre. Dicho esto, mm, para casi todo, aunque el TEA funciona bastante diferente a, digamos, a la población que no tiene este tipo de divergencia, el estar disponible y en crear un entorno de seguridad y eso, en las personas con TEA, especialmente un sistema de seguridad social. Social quiere decir que no haya nadie alrededor que le esté haciendo la vida imposible, que eso pasa muchísimo, muchísimo en las personas que tienen TEA. Pero voy a lo mismo, es que lo siento mucho que responda con cosas tan generales, pero es que tenía que saber vuestro caso porque cada caso es único, ¿eh? Ya, Radicalmente bueno, yo único. creo que te puede ir ayudando también. Todo el contexto de la charla está dando también, por lo Claro, menos, pautas, ¿no? Para acompañar el proceso y saber cuándo el signo de alarma para poder pedir ayuda, ¿no? obviamente, ante dudas existenciales y tal, buscar ayuda profesional en la medida de lo posible. Bueno, sigo que nos queda bastante contenido. Sí, sí. Bueno, vamos con el plan de seguridad. Una persona que está sufriendo, la idea básica es que encuentre lo que se llaman puntos de anclaje con la vida.
Y los puntos de anclaje con la vida, a mí, me encanta el tema de las mascotas porque las mascotas es algo espectacular para mucha gente. Si no hay mascotas, me encantan las aficiones. Porque las aficiones es algo que te une, algo que tiene un proyecto, pero a veces no le has puesto tanta entidad como para que sea una exigencia, no es lo académico, no es tal, y eso te ayuda. Obviamente, en los adolescentes, sus amigos, sus colegas, colegas de confianza, ¿eh? No el amigo que pasa por allí, aunque lleve 10 años jugando con el amigo, no, el amigo de confianza. Esto pasa mucho a adolescentes, ¿eh? Adolescente que lleva 10 años jugando con el mismo amigo y de repente un día conoce a otra persona y de repente esa otra persona es su amigo de la vida. Y ahora este nuevo amigo de la vida resulta que lo pone muy en riesgo. Olvidaros del amigo de 10 años. Hay que escuchar al amigo que pone en riesgo o hay que intentar lograr saber qué le está diciendo ese amigo, aunque lleve un mes con él, ¿vale? Pero ya el amigo antiguo ya no nos sirve de confidente. Vale. Bueno, pues vamos con las autolesiones, ¿vale? Nos quedan las autolesiones y la posvención. Queda poco tiempo, pero bueno, yo creo que vamos en buen camino. Bueno, las autolesiones las quería meter aquí porque es verdad que las autolesiones no son técnicamente suicidio, pero es verdad que creo que ya ha salido en los comentarios y es verdad que es algo muy frecuente en la adolescencia. Fijaros que hasta el 28% de los adolescentes lo hacen y sobre todo persona que conoce cómo autolesionarse lo va a hacer repetitivamente, eso es común. Y os tengo que informar de una cosa muy importante, y es que una persona que se corta el brazo lo hace para escapar del sufrimiento, no para meterse en el sufrimiento, no para suicidarse en el 95% de los casos, sino para escapar del sufrimiento, para resolver un problema. Y os cuento por qué esto pasa en los adolescentes y a medida que envejecemos pasa menos. Y es que las personas adultas que tenemos una cosa que se llama corteza prefrontal, que está aquí en la frente, muy desarrollada, que termina de desarrollarse en torno a los 25, 30 años, la ansiedad, las cosas que nos angustian, las sentimos aquí. Son las preocupaciones de la vida. No duermo porque alguien tiene una enfermedad en mi familia, no duermo porque mañana tengo una cosa importante en el trabajo, no duermo porque me han despedido, pero no duermo porque no paro de darle vuelta al coco. Los adolescentes no. Los adolescentes no tienen tanto fenómeno de rumiar, de darle vuelta. Cuando un adolescente tiene un problema, siente mucha tensión física aquí. Se le agarrota el brazo. Y esa sensación de agarrotarse el brazo es muy incómoda. Y como además todos los niños han entrado en cualquier red social y han visto que la gente se autolesiona, ven que eso se quita autolesionándose. Y entonces se autolesionan y de repente esa angustia de ese brazo se calma. Claro, como el dolor, la mayoría del dolor, la mayoría de la angustia es física, alivio el sentimiento emocional. Obviamente también me puede servir como autocastigo porque me siento culpable. Y entonces si me siento culpable me voy a mutilar porque así me siento mejor. Y a veces, las menos, también es una forma de comunicación. Porque a veces hay una serie de, pues por ejemplo, grupos de adolescentes. Lo más importante para saber un niño que se autolesiona por primera vez, la primera pregunta, la primera, ¿eh? Y la segunda y la tercera y la cuarta. ¿Alguien de tus amigos o alguien de tu entorno se autolesiona? Porque son conductas aprendidas. Y si alguien de su entorno se autolesiona, está sentando cátedra. Yo siempre que lo pregunto, siempre hay una amiga o amigo que ya va por la séptima. Y yo veo la primera. Intentad, como padres, alejadlo de esa persona, porque esa persona es claramente tóxica. Pero no se intenta alejar diciendo, no te puedes juntar con ese o con esa. No. Intentamos de alguna manera darle, aquí sí que
un consejo, pero siempre en un ambiente muy de seguridad, muy de confianza y obviamente ese consejo se da una vez, no se repite 10 veces. Se dice una vez. Me parece que desde que te estás juntando con Lidia, Lidia es una persona que tiene muchos problemas y que te está generando malestar o que te está influyendo en el mal sentido. Y eso se dice una vez. Si lo toma, bien. Si no lo toma, no lo vamos a repetir porque ya lo sabe. Hacerse autolesiones técnicamente no aumenta tanto el riesgo de suicidio, comparativamente con otros factores de riesgo como el tener un problema físico o el tener un trastorno mental o hacer intentos de suicidio previo, no aumenta prácticamente el riesgo. Pero sí que es verdad que es una técnica para aprender a suicidarse, en el sentido de que obviamente si tú haces un corte pequeño, sabes que eso no te va a matar. Entonces al siguiente haces un corte más grande, al siguiente más grande, y entonces, obviamente, si además tú tienes autolesiones, eres una persona que generalmente tiene mal control de los impulsos. Porque las personas que tienen más o menos buen control de los impulsos, pues saben que si tienen un problema, pues intentan a lo mejor irse a correr o hacer algo de deporte o dar un abrazo a una persona o tal, y entonces calman un poco esa angustia. Pero si empiezas a hacerte autolesiones, pues ya me habla de que tu resolución de problemas es mala. Si yo tengo mala resolución de problemas, el problema es que yo hago la autolesión. Y como hago la autolesión, que primariamente, generalmente voy a ocultar, cada vez tengo más problemas, porque eso me genera cierto nivel de adicción o de culpa. Y entonces, claro, cada vez tengo más sufrimiento, más autolesión. Entonces es un círculo vicioso. Y además, el problema que tenemos es que el dolor físico del que hablaba antes se tolera. Es decir, la primera autolesión es la que más duele. La quinta no duele apenas nada, con lo cual tengo que hacerla más grande o en un sitio más doloroso. Pautas generales del manejo de las autolesiones. Volvemos a lo mismo. Detectar, apoyar y buscar ayuda. Esto sobre todo en familia, escuela. Obviamente aquí sí os recomendaría buena inversión vital es buscar un psicólogo que os dé una buena atención y esto no sé si esto debería decirlo aquí, pero la sanidad pública no ofrece generalmente este servicio, por lo menos a un nivel que sea lo mejor, porque esto necesita una intervención psicológica muy intensiva. Y obviamente todo lo que sea promocionar la salud mental, y la salud mental incluye no tener a la gente en las redes sociales promocionando las autolesiones, no tener a la gente en las calles haciendo autolesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, fomentar otra habilidad de resolución de problemas ayuda. Pero esto es un tema muy, muy, muy complicado. Como antes habéis nombrado la culpa, por favor, que nadie, ningún padre se sienta culpable porque su hijo se hace autolesiones. Las autolesiones aparecen en todo tipo de familias. Y no hay factores de riesgo porque un padre sea más impulsivo, su hijo lo va a hacer, o porque su padre le preste menos atención y lo va a hacer, porque aquí yo he visto de todo, de padres entregados y los hijos lo hacen. Padres no entregados, padres que están ausentes, padres que son buenos comunicadores, padres que son malos comunicadores. Entonces, aquí no es buscar culpables. Aquí es intentar ayudar. Intentar ayudar, obviamente. Por ejemplo, no se instaura un sistema policial. No sé si me explico. Si la persona se está haciendo cortes en las muñecas, no sirve de nada controlar las cuchillas, porque las cuchillas se esconden muy fácil. Y además nos ponemos en modo policía. El modo policía no funciona con nuestros hijos, ¿vale? No se puede controlar. Eso no se puede controlar, porque después, yo en urgencia lo veo mucho, ¿no? Que llegan, no, es que yo tenía escondido todo. Pues lo siento mucho, pero es que tu hijo es más listo que tú. Porque además en la casa es muy grande y se pueden esconder en muchos sitios, ¿no? Y además conseguir cuchilla o conseguir cosas que te corten es tremendamente fácil. Técnicas, estas son sencillas, ¿eh? No he querido complejizar, pero cuando una persona tiene un sufrimiento vital para dar algo de tiempo, porque como todo es dar tiempo, por ejemplo, está esta técnica 5-4-3-2-1, que básicamente se consiste en mirar 5 cosas y nombrarlas.
Oír cuatro ruidos, no es ruidos que yo ponga, sino ruidos que hay en el ambiente y nombrarlos. Tocar tres cosas. Respirar dos olores y saborear algo. Y tiene que hacerse en este orden. Porque el sabor es potente, el sabor da sensación de cierre. Y mirar es fácil. Este tipo de técnicas son técnicas sencillas, esto hay que entrenarlo mucho, pero son buenas técnicas de disminuir la ansiedad. Otra técnica, la resta. Restar de 3 en 3 o de 7 en 7, ¿vale? Mm, esto- Estas técnicas, que son técnicas básicas de control de ansiedad en momentos puntuales, se entrenan, repito, se entrenan. No esperéis, yo siempre digo, hay gente que me dice, es que esto no funciona cuando mi hijo tenía 18 puntos de ansiedad. Normal, es que esto no se usa cuando tiene 18 puntos de ansiedad, esto se usa cuando tiene 2 puntitos de ansiedad. Entonces le dices, por favor, vamos a restar de 3 en 3 desde 50. Y entonces ya distraes la cabeza del sufrimiento. Y esto tienes que repetirlo, o lo otro lo tienes que repetir. Como estas técnicas hay miles más, ¿eh? Pero bueno, yo he traído estas dos porque me parecen fáciles de explorar y explicar. Vale, y vamos a cerrar estos últimos 10 minutitos con la convención, ¿vale? Porque no sé si aquí hay alguien que ha sufrido la pérdida de un familiar por suicidio, más o menos en España. Ahora, una de cada 12 personas tiene a alguien cercano que se ha suicidado. Entonces no sé si aquí hay algún caso. Pero bueno, veréis que son todas cosas lógicas y que es un poco recaer sobre lo mismo, pero con algún matiz importante. Y esto además va dirigido por si alguien lo está sufriendo. Lo primero, lo primero, obviamente cuando una persona fallece por suicidio, igual que una persona que fallece por cualquier causa, lo normal es que sintamos un duelo. Un duelo es un sentimiento, pues como entre vacío, desesperanzado, tristón, que dura un tiempo, desde que muere, no tiene por qué surgir el día después de la muerte, puede surgir un mes después, y gente incluso que un año, y de repente te sientes mal, y no sabes lo que te pasa, y resulta que un familiar ha fallecido, ¿no? Obviamente, en el suicidio, mucho más riesgo de tener un duelo problemático, porque el suicidio no está bien visto. Obviamente, si encima el que ha fallecido, y en el suicidio muy habitual, gente joven, y por gente joven quiero decir gente que tenga menos de 70 años, obviamente es muy doloroso. Yo, por ejemplo, derivo mucho, yo no soy la persona que lleva el programa de prevención de familiares de posvención que se llama, ¿no? Pero obviamente mucha gente que va allí tienen a su padre o a su madre que se ha suicidado. Padres o madres que tenían 40, 45 años. Obviamente, más riesgo de duelo. Obviamente, si la relación es muy estrecha, más riesgo. Si el que fallece, sea por suicidio, sea por lo que sea, es nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, obviamente, más duelo que si el que es un primo segundo. Obviamente, el duelo también depende de cómo somos. Si en nuestra vida hay muchas historias no resueltas, hay problemas de emocionales, tenemos problemas para afrontar o para resolver problemas, más riesgo de duelo, obviamente la gente que da cierre, da sentido a la pérdida, etcétera, etcétera, pues menos riesgo de duelo. Y obviamente otros factores que están ahí en la sociedad, que obviamente cuando estamos juntitos y actuamos como una persona que ha fallecido y estamos las personas que nos quedamos, estamos juntas, protege del riesgo y obviamente la gente que hace rituales de despedida sanos. Y esto es importante. Toda persona que fallece, aunque fallezca por suicidio, hay que hacer un ritual de despedida. Pero en el suicidio a lo mejor no es el mejor momento hacerlo el día después, que no quiero decir que no haya que enterrarlo hasta pasados 5 días, pero muchos familiares de suicidio, especialmente adolescentes o niños, le ha pasado una cosa, y es que su padre o su madre se ha suicidado, el entierro ha sido express porque nadie quería hablar de ello, al niño se le ha protegido, no se le ha llevado al entierro porque no se lo hemos querido explicar tan rápido y nunca le hemos dado cierre.
pues ese cierre hay que dárselo. Eso es importante en la vida, porque esa persona no va a volver. Y por supuesto no vamos a caer en lo de prometer cosas que no van a ocurrir. Esto que se da en todo tipo de familias de, no, está enfermo. Y entonces nos pasamos 7 días diciendo que está enfermo y al octavo le decimos de alguna manera que ha fallecido. Eso duele mucho, muchísimo, sobre todo cuando estos niños crecen y en la edad adulta se enteran que tú le habías dicho que se había muerto por una enfermedad y se enteran que su padre o su madre se había suicidado, etcétera, etcétera. Y esto no quiere decir que si el niño tiene 5 años le digas tu padre se ha suicidado. Pero si tu niño tiene 12 años, tienes que decirle que tu padre se ha suicidado, ¿vale? No se dice así, ¿eh? No se dice así taxativamente, pero hay que hacer un ambiente, como siempre, cercano y tal, y explicar las cosas como son. Cosas que podemos hacer. Esto no lo digo tanto si tenemos el problema cerca, pero si tenemos a alguien afecto que, por ejemplo, es nuestra familia, es cercano, pero no es nuestro marido, nuestra esposa o nuestro hijo. Obviamente hay que saber que cada persona tiene su propio ritmo y cada familia más. Con esto quiero decir que hay familias que esto del suicidio lo resuelven rápidamente y otras que tardan meses y meses y meses. Si el ritual de cierre tarda 9 meses en hacerse, bueno será. No hay que adelantar los rituales a el día 3, si no es necesario, que la familia marque sus tiempos. Volvemos a lo mismo, obviamente. Vienen momentos duros, esos meses después del suicidio de una persona son momentos duros. Pues obviamente aclarar que cosas que nos pasan son reactivas a la pérdida por el suicidio de una persona y volvemos a la escucha activa. Pero esta escucha activa es puramente escucha. Aquí no hay intervención alguna. No hay no hay prometer, no hay consejo, es escuchar y dejar que la cosa se desarrolle, que la persona que está en duelo hable, que la familia que está en duelo construya. Y nosotros que estamos a un ladito, nos gusta, queremos a esa familia, intentamos, cuando la familia ha decidido construir, promocionamos esa construcción. Por ejemplo, si una persona dice, o una familia dice, al año quiero hacer una comida para celebrar que ha pasado un año de esto, y vosotros sois, por ejemplo, el hermano de esa comida, vamos, canceláis todos los planes y vais a esa comida. Ahí no hay excusa, ahí hay que ir a esa comida, porque esa comida para esa familia es importante. Si dicen que tienen que cerrar un tema tal cual o algo que ha quedado pendiente de papeles y tal, acompañamos. No metemos excusas, esos son los momentos en los que hay que estar. Y no hay que estar, a lo mejor no hay que estar 24 horas pendientes, pero hay que estar cuando la familia lo pide y el resto del tiempo, pues somos el puerto de refugio, estamos ahí, preguntamos, llamamos de vez en cuando, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? Por supuesto, si esto pasa en un niño, lo mismo. Preguntamos cómo estás, pero no preguntamos 10 veces al día cómo estás, preguntamos una vez, estamos disponibles, si quieres hablar, hablamos, si no quiere hablar, perfecto, porque los niños además aquí hay una alta variedad de cómo lo sentimos. La mayoría de hijos de 10 a 18 años van a sentir mucha ira, mucha frustración. Validamos la ira. Es normal que estén enfadados, porque si tu padre o tu madre se ha suicidado, tú lo que sientes es que te ha abandonado. Entonces, si tú sientes ese abandono, lo que vas a sentir es ira. No censuramos la ira. No le pedimos, no, lo cogemos así, escalamos y decimos, no estés nervioso, no estés, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué No, estamos tranquilos, validamos en el sentido, entiendo que te encuentres en este momento enfadado. ¿Quieres que hablemos? Porque hablando nos entendemos y bajamos la ira. ¿No quieres hablar? Pues al día siguiente. ¿Quieres que hablemos?
etcétera, etcétera, etcétera. Consideraciones. No se fuerza el duelo ni los rituales. Las emociones se validan, los silencios se respetan. Lo más importante es estar ahí y nos mostramos disponibles. ¿Vale? Esto es la traducción de lo que decían Boscolo y Bertrando en respetar a los tiempos familiares. No forzamos y estamos ahí y acompañamos. Esto también es importante. Esto me lo comentan muchos familiares a veces y en general la gente. ¿Cómo puede ser que un día esté llorando por la esquina y al día siguiente esté como si el mundo se acabara haciendo planes y tal? Es normal. Es normal, y no es que la persona tenga un trastorno bipolar. Es que esto se vive un día muy mal, al día siguiente se vive muy bien, al día siguiente vuelve a estar mal. Esto no es. Antiguamente se decía que en el duelo era como que tú pasabas por fases. No es tanto fase, es que tienes momentos de un bajón brutal, momentos que sientes mucha ira y momentos que sientes mucho interés en quitar cosas de la casa, en quitar las cosas que te recuerdan a esa persona. Y eso puede estar en el mismo día. Y está bien, ya irá pasando. Pero no censuramos, volvemos a no censurar. Si estamos mal, pues vale, validamos. Y si estamos por hacer, ayudamos a hacer. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es especialmente importante cuando hay que retirar cosas de la casa. Una de las cosas que más daño nos hace en la vida es mantener cosas de la persona fallecida en la casa. Eso hay que quitarlo. Pero eso no hay que quitarlo cuanto antes. Eso hay que quitarlo cuando estemos preparados para quitarlo. Pero hay que quitarlo. Eso no se puede quedar. Hay gente, literal, que hay que recomendarle que cambie de casa. Incluso, ¿eh? Porque hay gente que el dolor lo porta en la casa. Y si el dolor se queda en la casa, ese dolor no se va a ir. Entonces, cada vez que entramos en la casa, sentimos el dolor de la persona que falta. Obviamente, si oscilamos a nivel sencillo entre estos dos aspectos, pues obviamente cuando siento la pérdida duele. Cuando no siento la pérdida, me adapto. Cuando me duele, me siento triste. Cuando no me duele, quiero resolver cosas. Y obviamente cuando me duele, pienso, hay que ver lo que lo echo de menos o la echo de menos. Cuando estoy en restauración, venga, me tengo que restaurar, tengo que seguir adelante. Y como digo, esto es va y viene. Lo más importante, y esto es importantísimo, esto, si os tenéis que llevar algo también de la sesión, aparte de lo del principio, es esto. Lo más importante en la vida de toda persona es lo que se cuenta de lo que ocurre, ¿vale? Y esto es especialmente importante cuando hay un problema grave en la familia. Y aquí vengo con el suicidio de una persona. Obviamente, si yo me cuento que la persona era una persona cobarde, una persona que no se supo enfrentar, que encima nos abandonó, nos dejó en la estacada, obviamente, obviamente, voy a vivir muy mal el tema del duelo. Si, por ejemplo, yo relato que la persona hizo todo lo que pudo porque tenía una enfermedad invalidante y consiguió estar bien lo que estuvo, pero al final no pudo más, pero es contextualmente, se entiende, es mucho mejor, ¿vale? Claro, esto nos lleva a que la gente hace relatos por una razón. Obviamente, somos personas racionales, lo que más nos gusta es buscar el porqué. ¿Por qué se suicidó? Obviamente nos encanta atribuir la responsabilidad del suicidio a alguien. Obviamente. Lo peor, lo peor, lo peor cuando una persona se suicida es que la persona que se queda siente culpa. Siente que tiene la culpa de que se haya suicidado. Eso te machaca. Obviamente, también se reconstruye la identidad del fallecido, que es lo que decía antes. Si lo pintamos como una persona que hizo todo lo que pudo, irá mejor. Si lo vendemos como un cobarde, obviamente nos irá peor. Y obviamente también nos contamos a nosotros mismos cómo estamos. Eso lo hacemos todos los días. Y hay gente que de alguna forma
se queda marcada y ya prácticamente a todo el mundo conoce nuevas personas y lo primero que dice, mi familiar falleció por suicidio o mi primera pareja murió por suicidio. Pues no hay que llevar, esto no hay que llevarlo como una bandera, esto hay que llevarlo dentro y habrá que hablarlo en el momento determinado, pero hay gente que es que corre mucho, quiere correr mucho. Fijaros, esto es un ejemplo de relato culpable, ¿eh? Tengo relatos de todos los tipos. Si hubiera prestado más atención, esto no habría pasado. Yo tenía que haber visto las señales, tenía que haber hecho algo, fui egoísta, no estuve ahí cuando más me necesitaba, esto fue mi culpa y no sé si podré perdonarme alguna vez. Obviamente, cuando una persona te dice esto me lo han dicho a mí, yo no sé si creo que lo dije, yo trabajo en la interconsulta y atiendo a muchas personas que hacen intentos de suicidio graves y muchas veces me encuentro a este tipo de familiar. Yo tenía que haber controlado la medicación, yo tenía que haber puesto rejas en la ventana, yo tenía que haber controlado todo lo que había en la casa, yo tenía. No vamos a reparar lo que ha pasado. Y el yo tenía no aporta nada, nada sano. Esto se llama, yo tenía que haber visto las señales, se llama autoacusación constante. Estoy constantemente acusándome a mí misma de ser culpable. No necesito un juez, yo soy culpable. Obviamente, no voy a decir lo que hice por ayudar. Me digo lo que no hice, porque eso es, eso es como una explicación lógica para buscar la causa, ¿no? Y obviamente, no sé si podré perdonarme alguna vez, es como decir que tiro la llave, no me recuperaré nunca. Las personas que se cuentan esto viven en duelo toda la vida, toda la vida. Porque el duelo no es una enfermedad, es un estado de la vida. Y si tú te cuentas esto, acabas permanentemente triste, porque piensas que la vida no tiene sentido, porque tú te has autojuzgado como culpable y entonces tú decides vivir tu pena y tu pena no es la pena de un juez que te ha condenado 5 años a prisión, tu pena es eterna porque fallaste ante lo más importante, que es la vida. Fijaros si conseguimos cambiar el relato. Me duele profundamente lo que pasó y como cualquier persona que ha perdido a alguien por suicidio, me he preguntado muchas veces qué podría haber hecho diferente. Pero también sé que lo hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. No soy responsable de todas las circunstancias que llevaron a esto. En lugar de castigarme, quiero aprender a honrar su memoria de una manera que ayude a otros y a mí misma. Claro, aquí hay autocompasión, aquí hay una realidad objetiva y la realidad objetiva es que no, lo que hacen otras personas no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos con ellas y obviamente se enfoca en reconstruir. Pues así, esto es la base de un sistema de posvención. Un sistema de posvención que podemos hacer desde los que nos quedamos aquí y estamos en una situación un poquito en segundo rango, porque obviamente la persona que es doliente, la persona que es su familiar es el que se ha suicidado, su pareja o su tal, no lo va a poder hacer, nosotros tenemos que estar ahí, o esto es lo que hacen los programas de posvención, que hacen los psicólogos que trabajan en posvención. Relatos, básicamente, los 4 relatos que hacen daño son estos, ¿no? La persona que se pinta como una víctima, nunca seré feliz de nuevo. Todo el mundo me juzga, entonces me aíslo de la gente. El de la culpa, que es este que hemos visto, ¿no? El desesperanzado, no creo que algún día pueda sentirme mejor, no veo salida, todo lo pinto con un no, no, no. El futuro es negro, es desesperanzado, no sé si os acordáis de aquella frase, de aquel sistema que os explicaba en la clase anterior, ¿no? De que la vida la vemos como desesperanza, como una realidad inmodificable que no podemos controlar, que no podemos aliviar de ninguna manera. Y, por supuesto, el discurso determinista, que claro, a toro pasado todos sabíamos que eso iba a pasar. Pero me centro en que todos sabíamos que todo iba a pasar, pero no hicimos nada. Es mejor centrarse en yo no sabía que iba a pasar o yo no pude hacer algo para detectarlo, pero sí hice lo mejor que pude para prevenirlo, obviamente. ¿Cómo cambiamos la narrativa? Y esto obviamente os lo cuento por interés, bueno, esto se puede hacer en casa, pero obviamente esto a veces necesita mucha formación, ¿no?
Lo que hacemos en consulta es que hagan un relato. A mí me gusta hacer el relato escrito, porque en lo escrito se expresan cosas que en lo hablado a veces no están. Y después que lea el relato escrito, porque cuando una persona lee su propio relato, como que le da fuerza. Y yo puedo decirle, mira, esto es tal, esto es tal, esto es tal. Y después de explicárselo, le digo, por favor, si por ejemplo una persona me dice que no le ayudó para nada, que no fue ninguna ayuda, le preguntas, ¿hubo momentos donde estuviste ahí, donde le intentaste ayudar, donde cuando, pues, por ejemplo, si fue a un tratamiento, las muertes de suicidio, por ejemplo, que tienen que ver mucho con las enfermedades físicas, ¿no? Tú le acompañaste al médico, tú le acompañaste a las sesiones de rehabilitación, tú hiciste lo posible por ayudarle en este momento. Esto se puede hacer de muchas formas. Hay una técnica que se llama ahí también, que es cuando te dice algo negativo, como antes te ha dicho otras cosas positivas, pues si te dice, yo no fui capaz de estar a su lado en el momento de la muerte, pues tú le reflejas, pero si estuviste en todos los pasos de su enfermedad y lo ayudaste en lo que pudiste. Esto se lo dices si te lo ha dicho antes. ¿Vale? Obviamente, ofrecer perspectivas diferentes ayuda porque la gente en primer plano se ve muy mal, pero a veces si le pregunta, ¿cómo se sentiría tu mejor amiga si le pasara esto? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, tú y yo cuando pasen 3, 5 años? ¿No? Obviamente esto siempre en un ambiente muy cercano y muy íntimo. Y después está el tema de reforzar la agencia personal. La agencia personal es este tema de yo soy dueño de mi destino. Entonces, si yo soy dueño de mi destino, lo que yo haga influye en mi destino. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y pienso que mi jefe es malvado y como mi jefe es malvado me va a ir mal en el trabajo, pues todo depende de mi jefe. Lo que tiene que cambiar es mi jefe, yo no voy a hacer nada y lo mismo acabo de despedido porque mi jefe es muy malo. Si yo, en cambio, digo, mi jefe es malo, pero yo lo voy a hacer mejor, depende de mí subir o pasar esta situación o tal o cual, obviamente es mucho mejor. Mucha gente en el duelo por suicidio está en un tema de no hice nada, no lo detecté, pero tampoco dependía de mí, pero a veces me siento culpable, tal. Claro, tú intentas decirle, de alguna manera, vamos a volver, vamos a hacer las cosas que se pueden hacer para estar bien, ¿no? Y una de las cosas es tomar las riendas de tu vida y, por ejemplo, en el tema de tirar cosas que recuerden, ¿no? De la casa. Las cosas que tira la persona las tiene que tirar ella. No las tira una tercera persona. Las tira ella. Y nosotros la acompañamos. Pero no las tiramos por ella. Y cierro aquí con mi reflexión. El otro día traía a Nueva York. Hoy me voy a la otra punta. Este es el lugar del mundo donde más suicidios están constatados. Todo el mundo lo sabe. Pero a este puente le vaya a poner valla. Los americanos han decidido que no. Y la gente se sigue tirando por el puente. Ahí queda la reflexión. Vamos con las preguntas y con las dudas. Muchas gracias, Carlos, porque es complicado. Ya lo hemos dicho muchas veces que reducir toda la información y todas las necesidades y las consultas que tienen todas las personas que asisten es complicadísimo, pero creo que está todo muy sintetizado y vamos a poder dar aliento a muchas personas. Por aquí teníamos, eh, bueno, hay una persona que dice que su hija había tenido intentos, que han ido al psicólogo y está mejor y ahora nada más que quiere estar en la calle, quiere estar con sus amigas y lo que he visto, porque ahora se me ha ido por aquí, que, que bueno, que ahora lo que tienen miedo es de que como no está cumpliendo las normas de la casa, ¿no? Y ahora volver a imponerse, ahora que está mejor, pues como que les cuesta trabajo, ahora que la ven mejor, volver a decirle, oye, sí, que estás mejor, pero tienes que cumplir las normas de la casa y tienes que volver de alguna manera a obedecer lo que estamos proponiendo aquí en esta casa, ¿no? Ese miedo un poco que cuando lo ves más recuperado tienes miedo a que se enfade o que vuelva a adoptar esa conducta, ¿no?
Sí, y esto es importante, muy importante. Eh, la mejoría no debe estar vinculada a que cambien las normas, ¿vale? Entonces, no vinculamos la mejoría con cambios en la rutina. ¿Por qué? Porque esto tiene un reverso tenebroso. Efectivamente, si esto lo mantenemos mucho en el tiempo, si no sois vosotros como padres, llegará un jefe, llegará una pareja, llegará alguien 10 años después y le pondrá normas, porque la vida funciona así. Y si esta persona aprende que cada vez que hago un intento de suicidio mejora mi condición porque hago menos tareas, peligro. Obviamente, cuando una persona está en sufrimiento, podemos aliviarle ciertas tareas, pero cuando está mejor hay que reinstaurar las tareas y esto a lo mejor no podemos hacerlo todo de una, pero hay que volver a cumplir lo establecido, poquito a poco y siempre instaurando desde lo fácil a lo difícil, desde lo que genera mucha angustia para el final, ¿no? Y lo que genera menos angustia al principio. Pero no podemos, porque ha pasado algo de esto, no podemos transformarlo en esto va a ser el patio de juego y vas a hacer lo que tú quieras. Porque eso es un peligro. Eso es un peligro porque la gente aprende que, claro, no sé si es el caso que nos han comentado, pero mucha gente piensa, esto no me pongo en los padres, me pongo en el adolescente, piensa que la vida hay que ver, mis padres me están poniendo límites, me están poniendo tareas, me están poniendo cosas tal y cual, yo estoy hasta aquí de mis padres y ahora que ha pasado algo de este calibre, tengo a mis padres dóciles, tengo a mis padres que no me dicen nada. Y eso para el adolescente es una ganancia, porque el adolescente lo que quiere es que sus padres no lo escuchen, que sus padres estén totalmente en silencio. Y entonces, eso para los adolescentes es perfecto. Y no, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de, ojo, yo te he validado en el momento que has estado mal, y ojo, ya ahora que estás mejor, volvemos a la rutina. Porque la rutina además le ayuda, ¿eh? Aquí todas las rutinas ayudan. Y las rutinas que son mecánicas, yo siempre digo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de lavar los platos. Lavar los platos, si un adolescente lava los platos, es la primera tarea a volver a meter. O si recoge la mesa. Todas esas tareas manuales que se hacen con el piloto automático, al adolescente le vuelven a ayudar a recobrar la rutina. Por ejemplo, es mucho más difícil volver a meter las normas que tienen que ver con estudio, con cosas que son más difíciles de medir. Recoger los platos de la mesa es fácil de medir. Si somos cuatro en la casa y hay cuatro platos con sus cuatro cubiertos, ¿has recogido los platos o no los has recogido? ¿O has recogido dos y no has recogido dos? Pero eso se puede medir y es objetivo. Por ejemplo, ahora no está estudiando y ahora el examen ha salido peor. Puede que no haya estado estudiando, puede que se haya concentrado peor, es más difícil de medir. Entonces, siempre las normas empezando por las que se puedan medir. Que en el momento que reintroduzco las normas no cumple como antes, doy 3 días de margen, no alzo la voz en el primero. Si a los 3 días veo que, por ejemplo, en el ejemplo, no está recogiendo toda la mesa y antes sí la recogía, pequeña reunión. ¿Te pasa algo? ¿Pasa algo por lo que no estás recogiendo la mesa? Y a partir de ahí desarrollo. Pues ya hay muchas opciones. La mayoría de veces será porque no me apetece. Pues si no me apetece, tienes que recogerla. Siempre en un sentido bueno. Si es, no sé, el recoger platos no sé qué dificultad puede haber, pero si hay alguna dificultad, bueno, vamos a la dificultad. O ayudamos, o estamos disponibles. Pero siempre cosas sencillas y cosas muy manuales, que se puedan medir. Vale. Nos preguntan también alguna película que puedan ver en familia y que pueda sacar el tema del suicidio, si hay alguna. Por aquí alguien ha recomendado también un corto, ¿no? Me parece que estaban diciendo que no estoy solo. Lo he cogido por aquí, ¿vale? Lo tengo guardado y en la grabación vendrá. Y también estaban compartiendo por el chat una guía
de comunicación responsable sobre el Sí, suicidio, La Niña Amarilla, me parece que se sí, llama. la niña amarilla está muy bien. Está muy Vale, perfecto, pues Hombre, yo por recomendación y porque además ahora creo que esa serie, todos los padres de hijos, todos los padres con hijos en cualquier edad hay que verla, es adolescente, que está en Netflix. Una serie espectacular para ver lo difícil que es la vida del adolescente en general. Y me parece que está bien hecha en el sentido del sufrimiento, no tiene nada que ver con el suicidio. No recomendaría ninguna serie o película sobre el suicidio porque siempre está desdibujado. Por ejemplo, por 13 razones, la serie, nombraré en la siguiente clase porque tuvo unos datos bastante duros. Disfrazan muy mal, muy mal, muy mal, que el suicidio de una niña adolescente dependa única y exclusivamente de lo que le hacen 7 personas en el instituto. Porque si yo simplificara que todas las personas acosadas que le hacen bullying, todas las personas acosadas mueren por suicidio, eso sería como un ente universal. Pero no es así. Hay muchas personas que sufren mucho acoso y nunca se suicidan. Y además lo dibujan con un tono dramático que, bueno, ya os mostraré la gráfica. Multiplicó por 5 el número de suicidios adolescentes en Estados Unidos, esa serie. Entonces, es muy complicado, muy, 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 muy complicado. Para niños, en general, una película que muestra muy bien algo de emociones es Inside Out, la uno. en Eh, algún libro también pregunta sobre el tema del sufrimiento, las emociones y las resoluciones de conflictos. Si no, te lo quedas para la siguiente sesión si quieres darle una vueltecilla también y espero que podamos contar con las mismas personas asistentes, incluso más, ¿no? Pero sí. si hubiera... Pez volador, están nombrándolo por ahí. Sí, pez volador no está mal. No está mal. Ujú. Es verdad que en los formatos cortos hay alguna cosa destacable. Pero yo en el suicidio creo que es mejor leer relatos en general. Y relatos no voy a recomendar uno en concreto porque hay muchísimo, muchísimo por ahí. Y se puede leer. En general se puede leer porque hay mucha gente escribiendo. Y Invisible la recomendaría, sí. Invisible me gusta. Invisible. Hay otra. Hombre, por ejemplo, en un tono. Yo es que creo que hay series que expresan muy bien cosas de la infancia, adolescencia, que están bien, pero no de suicidio. En la del chico que habría una especie de clase de sexualidad en el que era de Netflix la serie, no me sale ahora mismo el nombre, que tiene varias temporadas. Ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, la traigo en la próxima. Hay varias, pero tampoco creo que haya que centrarse mucho en. Sex Education, está diciendo aquí Sí, Mariana. hay Sex Education. Sex Education. Vale. Esa las primeras temporadas Bueno, está me han bien, dicho es verdad varias de las que personas. se convirtió en bastante sátira, pero creo que también refleja varias dificultades de los adolescentes. Es una buena serie donde a mí me gusta mucho esa serie por la comunicación que tiene la madre que es sexóloga experta y el hijo que monta la versión cani o la versión cutre de sexoterapia en el instituto. Y sobre todo en la primera temporada hay mucho el choque de comunicación entre la madre y el hijo. Porque la madre se quiere acercar al hijo, el hijo no es como un hijo muy particular y esas son las dinámicas que se ven en la familia. Entonces, muchas veces en el cine se reflejan muchas dinámicas clásicas. Por ejemplo, si hablamos de parejas secretos de un matrimonio, es una película preciosa para ver lo que pasa en muchas parejas que tienen conflictos, pero conflictos, lo que yo llamo los peores conflictos, que no son los que se gritan, sino los que están flotando entre la pareja. Que esos son los peores, porque eso no se resuelve nunca hasta que un día alguien decide resolverlo y acaba con un matrimonio de 15 años por algo que a lo mejor pasó hace 10, ¿no? En fin, cine hay muchos y si queréis, en la próxima sesión vamos poniendo en el chat cosas y yo os digo lo que he visto, porque hay cosas que no he visto, pero más o menos este tema Vale. me gusta verlo porque es verdad
que hay más cosas lesivas que buenas. Perfecto. Bueno, Carlos, que tampoco vamos a robar más tiempo del tuyo, ¿no? Y vamos a guardar también para la última sesión. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a los activas que habéis estado, pues, muchas mujeres, ¿no? También muchos hombres, muchos padres preocupados por este tema y nos queda la siguiente y esta sesión grabada os la mandaremos en cuanto la tengamos cargada, ¿vale? Para En- la siguiente sesión, si me sí, permite, Ana, la sesión voy a intentar que sea un poquito más breve en cuanto a lo teórico, porque quiero dejar un buen espacio para que discutamos estos temas, porque siempre discutiendo temas hay alguien que a lo mejor responde y podemos pensar juntos, ¿vale? estupendo, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos después de Semana Santa, ¿vale? Tenéis por ahí el contacto de la federación. En lo que podamos ayudar o orientar, sobre todo, pues vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todas y a Adiós. todos. Un abrazo.